Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México. Carrera: Ingeniería en Electrónica. Materia: Electrónica de potencia. Primera unidad: Introducción a la electrónica de potencia y dispositivos de disparo. UJT, PUT, DIAC, SCR, TRIAC, SUS, SDS, LASC, GTO, SCS, IGBT y MOSFET de potencia. Profesor que imparte la materia: Ingeniero José Cruz Jasso Aranda. Alumnos que presentan: Blanca Isabel López Núñez, Edgar Axel Magallanes Juárez, Salvador Germán Martínez Mata. La electrónica de potencia se encarga de convertir y adaptar la electricidad para controlar la funcionalidad de máquinas eléctricas, alimentar a diferentes equipos, transportar electricidad, etc. Se trata de una rama de la ingeniería eléctrica, que tiene como función principal procesar la energía con la mayor eficiencia posible. Trabaja con diferentes aplicaciones, como es dispositivos electrónicos, como son los semiconductores, sistemas de control, transformación de potencial eléctrico, sistemas eléctricos de potencia, etc. La electrónica de potencia no usa potenciales generadores de pérdidas por efectos Joule, como son los elementos resistivos. Ahora bien, utiliza condensadores y bobinas, los cuales son sus principales dispositivos, así como también semiconductores que trabajan en modo on-off, corte-saturación. En cuanto a los dispositivos semiconductores de potencia, hoy en día, se puede encontrar una serie de estos dispositivos, que se han desarrollado para utilizarlo en esta aplicación, los cuales se han derivado del transistor o del diodo, como son IGCT, rectificador de silicio, SCR, IGBT, TRIAC, UJT. Los convertidores de energía eléctrica, como su nombre lo indica, se encargan de convertir una forma de energía en otra, los cuales tienden a involucrar procesos electroquímicos o electromecánicos. Hoy en día, esta disciplina se está utilizando en grandes dimensiones, ya que estos convertidores electrónicos son más eficaces que los métodos convencionales que antes se utilizaba para convertir la energía. Estos son muy utilizados en equipos llamados convertidores estáticos de potencia, los cuales pueden ser inversores, que transforman corriente alterna en continua; choppers, que convierte corriente continua en continua; rectificadores, que transforma corriente alterna en corriente continua. Poseen diferentes aplicaciones, como son control de motores eléctricos, donde los convertidores controlan parámetros, ya sea la velocidad, la posición, etc. Es muy utilizado en los sistemas de aire acondicionado. Fuentes de alimentación, donde su rendimiento es muy elevado y llega a reducir la cantidad necesaria de volumen. Calentamiento de inducción. En este se calienta un material por medio de un campo que es generado por un inductor. Son muchas las aplicaciones en que trabaja la electrónica de potencia, en donde se adicionan: sistema de control del factor de potencia, sistema de alimentación interrumpida, interfaz entre fuentes de energía renovables, balastos electrónicos para iluminación a alta frecuencia, red eléctrica, etc. Ahora comenzaremos con la explicación de los componentes de disparo más usado en la actualidad. El DIAC es un diodo de disparo bidireccional, especialmente diseñado para disparar triacs y tiristores. Es un dispositivo disparado por tensión. Tiene dos terminales, MT1 y MT2. El DIAC se comporta como dos diodos Zener conectados en serie, pero orientados en formas opuestas. La conducción se da cuando se ha superado el valor de tensión del Zener que está conectado en sentido opuesto. El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Cuando la tensión de disparo se alcanza, la tensión en el DIAC se reduce y entra en conducción, dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del SCR o TRIAC. Se utiliza principalmente en aplicaciones de control de potencia mediante control de fase. En la curva característica se observa que cuando
más VO, V es menor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un circuito abierto, más VO, V es mayor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un cortocircuito. Sus principales características son: tensión de disparo, corriente de disparo, tensión de simetría, ver gráfico anterior, tensión de recuperación, disipación de potencia. Los DIACs se fabrican con capacidad de disipar potencia de 0.5 a 1 watt. Ahora veremos el PUT, transistor unión programable, es un dispositivo que, a diferencia del transistor bipolar común que tiene 3 capas, NPN o PNP, tiene 4 capas. El PUT tiene 3 terminales como otros transistores y sus nombres son cátodo, ánodo, puerta. A diferencia del UJT, este transistor permite que se puedan controlar los valores de RPB y BP que en el UJT son fijos. Los parámetros de conducción del PUT son controlados por la terminal puerta. Este transistor tiene 2 estados, uno de conducción y otro de corte cuando la corriente de ánodo a cátodo es muy pequeña. El siguiente dispositivo es el triacotríodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor, de la familia de los transistores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es unidireccional y el triac es bidireccional. De forma coloquial podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar el voltaje alterno. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formarían 2 SCR en antiparalelo. Posee 3 electrodos. A1, A2, en este caso pierden la denominación de ánodo y cátodo, y puerta. El disparo del triac se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta. La SCR son las siglas para Light Activated Silicon Controlled Rectifier. En otras palabras, un LASCR es un rectificador controlado de silicio común con la característica de que su funcionamiento se ve afectado por la potencia en longitudes de onda efectiva que excita sus uniones PN. El SCR es en el fondo un diodo cuya polarización se ve impulsada por la presencia de luz en sus uniones. Por eso el análisis del funcionamiento básico se puede hacer mediante un gráfico que define el disparo no disparo del LASCR según la potencia irradiada y la temperatura de trabajo de la unión. Ahora le toca el turno a tiristores de desactivación por compuerta, GTO. Un tiristor GTO es un SCR que puede apagarse por una pulsación suficientemente grande en su compuerta de entrada, aun si la corriente ID excede I. Aunque los tiristores GTO se han venido usando desde 1960, solamente se volvieron eficientes para las aplicaciones de control de motores, al final de los años 70. Estos dispositivos se han vuelto más y más comunes en las unidades de control de motores, puesto que ellos eliminaron la necesidad de componentes externos para apagar los SCR en circuitos de corriente continua. El UJT. El transistor monojuntura, UJT, Unijunction Transistor, es un dispositivo de conmutación del tipo ruptura. Sus características lo hacen muy útil en muchos circuitos industriales, incluyendo temporizadores, osciladores, generadores de onda, y más importante aún, en circuitos de control de puerta para el SCR y triacs. El UJT es un dispositivo de 3 terminales, los cuales se denominan emisor, base 1, y base 2. Cuando el voltaje entre emisor y base 1, V1, es menor que un cierto valor determinado voltaje de pico, Vp, el UJT está cortado, y no puede fluir corriente de emisor a V1, y E igual 0. Cuando V1 sobrepasa a Vp en una pequeña cantidad, el UJT se dispara o conduce. Cuando esto sucede, el circuito EAV1 es prácticamente un cortocircuito, y la corriente fluye instantáneamente de un terminal a otro. En la mayoría de los circuitos con UJT, el pulso de corriente de emisor a V1 es de corta duración, y el UJT rápidamente regresa al estado de corte. Como se muestra en la figura, una fuente de externa está aplicada entre V2 y V1, siendo V2 el terminal más positivo. Como se indica, el voltaje entre los 2 terminales de base se simboliza por VB2V1. Para un valor dado de UJT, el voltaje de pico Vp es un cierto porcentaje fijo del valor VB2V1, más 0.6 volts. Este porcentaje fijo se denomina relación intrínseca entre contactos, del UJT, y se simboliza por N. Por tanto, el voltaje de pico de un UJT puede escribirse como
V, P igual N, RB2 V1 más 0.6 volts N igual R, B1, RB1 más RB2, igual RB1 RBB para disparar el U, J, T, el voltaje de AB1 debe ser lo suficiente para polarizar directamente al diodo y entregar una pequeña corriente al terminal del emisor. El voltaje V1 necesario para realizar esto, debe ser igual a la suma del voltaje directo en el diodo, más la caída de voltaje a través de RB1.